En un principio imaginé estas señalizaciones estaban puestas recientemente, no hacía ni una semana. Yo estaba sorprendido del camino marcado por GEAR Internet hacía 5 o 6 kilómetros, hasta La Trapa, pero estas nuevas balizas me marcaban la mitad o menos del recorrido. Hacer senderismo no tiene verbo, tipo senderar, por ejemplo. Ahora, según los resultados del diccionario, dice hacer senderismo es a decir, no tiene verbo, tal es francés randonner, en inglés hiking. Yo buscaba la definición de andrajo en relación por el pueblo de András, un poco más al sur de San Telmo, porque mucha gente pensaría se trata de Andrés el Apóstol. Me parece La Trapa está allá arriba. Y al fin he encontrado una tira de tela, un jirón. Puede ser un terreno de tierra, en fin, de poco valor. Antes de la construcción del abecedario latín, la J no debía existir. Así yo soy más bien de acuerdo a que ellos asemejan andante, andador, andará, etc., a este sufijo de András. Así, la palabra drat en inglés significa un quejido, una lástima de modo a joroba, caray, porras, en fin, se diría en carajo, por ejemplo. El escudo tiene 16 rayos. András es un municipio situado en el lado más al oeste de la isla de Mallorca, perteneciente a la comarca de la Sierra de Tramontana. La forma o figura de Mallorca caída hacia el sureste y András sería la zona de la Portugal en un plano figurado. Si se trata una línea en el centro de la isla de lado a lado, se repartiría la isla en dos triángulos. El sur, Cádiz. Los griegos utilizaron la palabra gimnesias para referirse a las islas de Menorca y Mallorca. De ahí viene, puede ser, la palabra gimnasio, y su definición es pabellón o establecimiento donde se practica la gimnasia. Siguiendo la caminata, a falta de un verbo, llego a un punto donde este nuevo camino marcaba 1,5 kilómetros. Podría ser verdad, habían encontrado un camino solamente para los guías de montaña acompañando turistas de András y conocido exclusivamente por ellos de 1,5 kilómetros. Me extrañaba mucho, pero podría ser verdad. En el caso de haber encontrado otro camino los guías y dejar el camino viejo para los caminantes solitarios, no fue verdad. El camino era peligroso. Las señalizaciones o balizas estaban ahí, sí, pero era un importa qué. Yo imaginaba se habían gastado mucho tiempo para clavar estos palos. Si servían para algo, para encontrar un camino serpenteando 2 montañas más arriba, las balizas se iban haciendo cada vez más difíciles
a sobrepasar, según el terreno iba haciéndose más empinado. Una mina de un material de color verde, estoy viendo una piedra verde que se ve verde, aquí también verde, también no es de pintura, es de desgastar los pies. Parece como si había una mina o algo así. Mi motivo de viajar a Mallorca fue un hecho repentino. Yo estaba en mi casa reflexionando en mis cosas, viendo la televisión, aunque yo veo muy poquísimo la televisión, sino más bien utilizo el internet a cambio de este método visual de la caja tonta. Habían pasado 2 semanas de mi retorno del Tirol austríaco, cuando de repente, según se acercaba la noche, no me acuerdo ahora muy bien, pero yo reflexionaba mi triángulo de 3 vértices. Uno París, otro Venecia y el tercero Cochise. Acabado en mi última odisea en el Tirol. Después de ver cotidianamente y escuchar vídeos de Egipto bajo teorías cada día más extraordinarias, imaginando un subsuelo en la meseta de Gizeh, bajo las pirámides, etc. Ahora mi teoría del cuadrado de Europa, yo pongo un ejemplo de mis antiguos apuntes de hace 2 años. Una línea de París al este con una línea longitudinal exacta a Skopje. Llegaría a Košice en Eslovaquia y así construir un rectángulo exacto con Barcelona. Yo aquí no tenía todo aprobado hace unos 2, 3 o más años, porque ahora yo podría volver esta pirámide hacia arriba también. Pero quien apruebe esta nueva teoría de un sangral en forma de copa, la cual una línea oblicua desde París a Venecia y desde este último punto hasta Košice, yo me decía, se construiría una copa exacta de 800 kilómetros de lado aproximadamente. Es aprobable por el caso del centro de la primera línea oblicua de París hasta Venecia, es justo en la ciudad de Viena, en la Suiza, por el hecho que el eje central también de un horóscopo de grandes ciudades está Lyon en Francia, Torino y Milano en Italia, Stuttgart en Alemania, de unos mismos kilómetros de radio. Cerveza, un vino, ¿no?
hace falta saber que tengo entre el medio de Venecia y el tesoro de Košice en Eslovaquia. Me dice el plano, está la ciudad de Szombathely en Hungría, la cual no he entendido jamás hablar de ella, pero la llaman Savaria, nombre de Sabinos. Yo me preguntaba, y al fin llegué un día a observar este lugar del vino de Somló. Noroeste también hay algunas cosas. Los faros, hay dos faros, es el fuego, dos faros. Antiguamente que hacían fuego. Hacían fuego como no tenían electricidad. Hay dos puntos, no uno. Pero en fin, yo me decía, tengo el centro del borde de la copa al norte de Venecia, el cual es Ratisbona, me formando una runa en forma de N al paso de su río Danubio. Al pie de la copa es fácil encontrar el sur de Venecia, sería Roma. Y acabando esta última frase me dije, también podría fabricarse una copa de forma a una pirámide escalonada hacia abajo, la cual es esta de Mallorca a un lado y Tesalónica al otro. Si imaginaba yo hacer el triángulo hacia el sur, podría hacer subir hacia el norte, encontraría una nueva marca sin buscar todavía. Encontrar el lado sur de Košice en línea de Venecia me fue fácil, puesto ya había estado ya en Tesalónica, y si era por sorpresa en ese tiempo aún no me encontraba totalmente aburrido. En fin, el lado sur de París en línea de Venecia me daba el punto X entre la isla de la Dragonera y la Trapa de San Telmo. Estaba yo mirando allí la suya y donde una piedra. Pasan allí los terroristas, no es un armé, ¿no? Eso no es una... son de bandidos. Déjalo ahí. No sé ni cómo el paralelo al sur verticalmente de París yo lo conocía, puesto yo había formado un cuadrado de París, Barcelona, Košice y al fin un lugar formidable en la Italia donde fluye el agua caliente y te puedes bañar y todo. Mi memoria recorría todos estos lugares donde acaba mi odisea y debía de volver a casa al igual Ulises. Unos días antes yo estaba propuesto viajar a Denia y de aquí al pueblo de Calpe, donde unas nubes vuelan siempre desde el África hasta este punto de la comarca de la Marina Alta de Alicante. Me parecen nubes endémicas y pasar unos días en esta sierra de Denia. También en este caso de París yo quería ver una película de vídeo, una mediateca parisina única donde solamente este vídeo se encuentra allí. Y entonces no sé por cuál manera abrí el documento donde tengo guardadas todas las coordenadas de todas las ciudades he conocido de mayor a menor longitud y de mayor a menor latitud y busqué mi copa de sangrar París, Venecia, Košice. Yo estaba en mis dudas de una fabricación de las pirámides de Egipto de un tipo de pelvis humana.
solamente la pelvis sea femenina o masculina. Femenina me parecería mejor estas construcciones piramidales por su forma geométrica de cono. Aquí llego a la cima de los dos montes, de la Trapa y del otro. Y la parte de arriba del Gral o cono la tenía ya, solo para volver el cono al revés, y yo tenía los dos lados desde Venecia. Esa noche mismo busqué tipos de transporte para desplazarme allí y logré encontrarlo y reservarlo justo una semana antes de la próxima luna llena. Todo fue repentino. El punto exacto del sur de París, en concordancia al de Madrid este, ¿podría yo encontrar algún lugar o solamente el mar Mediterráneo?, me preguntaba yo. Este último cálculo me daba agua en el Mediterráneo, a 100 kilómetros mucho más al norte de Antras, en Mallorca. Ya estoy llegando al pueblo. Allí, ahí está la montaña. Voy a ver ahora si cuando llegue al pueblo cojo un ferry que me lleva a la isla de la Dragonera. Se embarca y te deja un rato, una hora o algo así. Voy a ver si lo cojo. Y entonces cogí un ferry a la isla de la Dragonera por 20 euros ida y vuelta, con un poco de dificultad porque no había plazas. Todos los viajes de ida y vuelta estaban ocupados, pero encontré al final mi plaza en un pueblo llamado San Telmo o Sanel, un pueblo al igual de Antras o Santa Ponsa, pero mucho más pequeño, donde la emigración es desconocida, sino solamente turismo y turismo parecido a la montaña de Agropoli en Italia, y a grandes partes del año ahora mismo, a principios de octubre, donde toda estación veraniega ha acabado. Sin embargo, aquí en Mallorca ha comenzado. No voy ahora a detallar más cosas por el momento, ya veré. La isla está a solo 2 kilómetros del puerto a puerto desde San Telmo. Es un sitio protegido donde no se puede construir, no hay más habitantes a las personas trabajando para el turismo de ferries. Hay un pequeño museo donde algunas informaciones sobre la naturaleza del lugar. Yo le pregunté qué significaba unas focas en cartón fabricadas de un tamaño natural expuestas dentro de la caseta del museo. Me respondieron que antiguamente, muchos siglos atrás, las focas abundaban por la isla de la Dragonera. No les encontré muy simpáticos en sus explicaciones, separados por una cuerda en la terraza de la caseta. No se acercaban nada a los turistas. Yo no sé, por miedo a contaminarse, pero me resultaron muy hostiles.
pirámide esta que hay allí, una pirámide, igual que el que hecho es así un monumento ahí arriba, ¿lo ves? De piedra. La isla está muy seca, a falta de cuidados. Yo solo recorrí el lado norte hasta el faro e hice esta caminata después de montar a la trapa el mismo día, después de 4 horas. ¿Dónde están los balcones? ¿Dónde están? Este es el faro de la Dragonera. El faro de la Dragonera, donde... Hablan de unas lagartijas endémicas del lugar donde no existe ningún otro lugar de color negro. Parecen, pero eso es del calor particularmente, son verdes iguales a otras lagartijas de la naturaleza. El faro de la Dragonera, este faro está en la punta más al norte de la isla de 4 kilómetros de longitud. Tal yo digo, pero no hay mucho a realizar mismo, ni merecería la pena ir en este ferry a Douala, pero el cotilleo de una nueva encontrada haría felices a aquellos contándola en un hotel de Palma y darían la envidia del lugar para acabar en un lugar seco y donde no hay nada más a la arena seca de caminos y sol y mucho sol. La Dragonera significaría por el parecido del relieve de la isla. En 1808 el matemático y astrónomo francés, el profesor François Aragon, Dominique François-Jean Aragon, trazaría la triangulación del antiguo meridiano de París, la cual pasaba por aquí mismo. Yo debo ajustar, ser el segundo entonces, pero me proponía el primero en descubrir la vertical exacta de París. Igualmente yo descubrí el año pasado en el puerto de Marsella la vertical de la ciudad de Verdún. Yo soy François Aragon. François Lande no. François Aragon, soy yo. Dicen de un trabajo realizado por Aragon en el año 1808 en Mallorca, en la cima de una montaña, pero se imagina ya a la época igual a la de hoy en día el turismo norteño del norte de Europa no solo se quedaba en la Costa Azul en Cannes, sino en las Baleares, eran sus zonas preferidas desde antaño. Pero para algunos el propósito de François de Aragon, según Wikipedia, era determinar el círculo del meridiano con el objetivo de obtener la medida más precisa posible de la longitud del metro.
Los días yo permanecí en Mallorca, cayó la lluvia de forma incesante. En este día martes fue el primero, después de llegar el lunes 6 de octubre por la noche, no hacía mal tiempo. Las playas abarrotadas a mediodía, casi toda la Alemania turística se encontraba aquí. Los franceses utilizan la costa de Azul, Niceana y Monegasca, y fue lo primero que yo hice. Desde muy pronto por la mañana coger el primer autobús desde Palma, todavía de noche ir hasta Antras. Y de aquí hasta San Telmo casi 2 horas de viaje.